Fogones precintados como estos en áreas de monte son la señal de que Canarias está en alerta por riesgo de incendio forestal. A Gran Canaria se han sumado hoy todas las islas de la provincia occidental. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en los próximos días se va a vivir un cóctel meteorológico en el archipiélago y el gobierno de Canarias pide extremar las precauciones. Sí, porque además de esa alerta por riesgo de incendio forestal están activos, Heriberto Fernández, otros 4 avisos, otras 4 prealertas. Sí, como dices, Patricia, además de esa alerta por riesgo de incendio forestal en las islas de la provincia occidental y también en Gran Canaria, hay prealertas activadas por fenómenos costeros, altas temperaturas, viento y calima. Ante esta situación, la Dirección General de Salud Pública recomienda extremar las precauciones. El calor ha subido mucho la temperatura hoy. Hoy ha estado fuertito. Nada más que en el coche me va dando todo el sol y vaya, casi que me quemo. Vamos, estamos ya metidos en la Navidad y hace un calor que no veas. Aquí está un poco bochornoso. Y una delegación de diputados del Parlamento Europeo ha comenzado hoy su visita a nuestro archipiélago para conocer in situ la realidad del fenómeno migratorio. Esta tarde se han reunido con el presidente y vicepresidente de Canarias. Los eurodiputados han dicho que tratarán de buscar vías extras de financiación para abordar la migración. A esta hora continúa la vigilia en la Plaza de Santa Ana de la capital Gran Canaria por los más de 20.000 niños asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Durante 8 horas ininterrumpidas se han estado leyendo sus nombres y se han colocado estos zapatos en su memoria. Médicos y doctoras de Canarias irán a la huelga de forma indefinida a partir del 23 de septiembre. Habían dado de plazo hasta esta tarde a la Consejería de Sanidad para que aceptara resolver el concurso de méritos antes de convocar los exámenes del proceso de estabilización. Sanidad dice que se está cumpliendo lo acordado en la mesa sectorial. Un operario que trabajaba en las obras de la Gran Canaria 41 ha fallecido esta tarde al precipitarse por una ladera la excavadora con la que trabajaba. Lo complejo de la orografía ha complicado las labores de rescate. Y en Tenerife una persona está siendo investigada por conducir a 226 kilómetros por hora. Ocurrió en esta autopista del sur y la Guardia Civil lo ha identificado gracias a un vídeo en el que se veía el velocímetro del coche marcando esos más de 200 kilómetros por hora. Hoy ha llegado a las islas la delegación del Parlamento Europeo que va a evaluar durante esta misma semana el impacto del fenómeno migratorio. Está liderada por el presidente de la Comisión de Peticiones, que ha tenido ya una primera toma de contacto, Javier Hernández, sobre el terreno en la isla de Tenerife. Se trata así de atraer y mantener la atención de la Unión Europea sobre la situación de Canarias como frontera sur de la Unión y demostrar de primera mano las dificultades aquí en el archipiélago, región ultraperiférica, para hacer frente a un éxodo masivo desde el continente africano que no cesa, con el gobierno canario ejerciendo la tutela legal de miles de menores que llegan solos al archipiélago y con la apertura continua de nuevas rutas migratorias desde el continente. La visita oficial de la delegación europea ha comenzado hoy aquí en Tenerife y está previsto que continúe mañana en Gran Canaria. El centro de acogida temporal de inmigrantes en Las Raíces, en Tenerife, ha sido la primera parada en la visita de la delegación del Parlamento Europeo. W komisjach Parlamentu Europejskiego na temat tego, ile tych pieniędzy powinno się przeznaczyć, czy być przeznaczonych na ośrodki dla uchodźców. Myśmy dzisiaj widzieli ten ośrodek, że tak powiem, przy całej złożoności problemu. El gobierno canario aspira, por una parte, a que el Europarlamento reconozca un estatus legal específico para los menores migrantes y, por otra, a que el Frontex aumente su presencia. Insistimos en esa necesidad que tiene Canarias del despliegue del Frontex en nuestras costas y que de una vez por todas podamos atender el fenómeno migratorio tal y como se merece. Que se abra el debate en el seno de la Unión Europea sobre el distinto estatus de adultos y menores. Una de las cuestiones con las que nos encontramos es que la Unión Europea ofrece ayuda a los gobiernos, a los Estados miembros, en este caso al Gobierno de España, pero no distingue esas ayudas si deben ir para los menores extranjeros no acompañados, cuyo estatus jurídico es uno, o si tienen que ir para los adultos. La visita de la delegación europea a las islas continúa mañana en Gran Canaria.
Fallece uno de los migrantes que llegó el pasado sábado al Hierro a bordo de un cayuco. Hoy llegaba otra embarcación a la isla con 235 personas en su interior, entre ellas 22 menores y varias mujeres embarazadas. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital en estado grave. Dado el volumen de migrantes que viajaban en ese cayuco, tuvieron que intervenir 2 salvamares en el rescate. Y a la espera de conocer si esos 22 menores han llegado o no acompañados, ya sabemos que oficialmente hay 4 menores migrantes que en un plazo máximo de 15 días tienen que ser trasladados a la península tras la activación de la contingencia migratoria aquí en las islas. Así lo ha comunicado hoy el portavoz del Ejecutivo Canario tras el Consejo de Gobierno. Al menor que llegó la semana pasada en el Pesquero, que encalló, recuerdan, frente a las costas de Lanzarote, se le suman ahora otros 3 que estaban en centros de adultos de las islas y que los últimos días han confesado ser también menores de edad. En un plazo de 15 días improrrogable deberían de ya estar en península bajo la tutela de otra comunidad autónoma y por lo tanto el Gobierno de Canarias está ahora mismo a esos 4 menores realizándoles su expediente singularizado, dándoles derecho a poder participar explicando cuál es su situación. El Ejecutivo Estatal ha anunciado hoy nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, en este caso para los jóvenes. La más destacada es una ayuda a la vivienda de alquiler con opción a compra que va a servir para el pago de las rentas y que será descontado del precio final en caso de adquirir esa vivienda. Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Las plataformas van a tener que retirar los anuncios de 8.700 viviendas vacacionales en Canarias. Así lo ha ordenado el Ministerio de Vivienda. Lo hacen al detectar que estos pisos no cumplen los requisitos mínimos exigidos. Hoteleros y gobiernos regionales apoyan la medida, pero dudan que vaya a mejorar la situación del alquiler residencial. Numerosas voces llevan tiempo pidiendo más control a los pisos turísticos. Era la única modalidad que no tenía ningún tipo de restricciones prácticamente, nada más que presentar una declaración responsable. El número de registro único establece una serie de requisitos, digamos, razonables, digamos, lo que tiene que ser exigible una vivienda para estar en un mercado turístico. Y ahora el Ministerio de Vivienda ha tomado cartas en el asunto. Donde más solicitudes ha denegado ha sido en Andalucía, más de 16.700. Le siguen Canarias con casi 8.700 y Cataluña con más de 7.700. El sector defiende la legalidad de estos pisos. En su gran mayoría cumplen con el registro turístico, cumplen con las normativas de las comunidades autónomas. La duda ahora es qué pasará con estas viviendas. En ningún caso van a entrar en el alquiler residencial. No sabemos ni creemos que hay una relación directa de que esos inmuebles van automáticamente a pasar al mercado de alquiler de la vivienda habitual. Airbnb se ha comprometido a retirar los anuncios de los pisos que no cumplen con los requisitos establecidos. La huelga de vigilantes en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid está provocando largas esperas en los controles de seguridad y muchas pérdidas de vuelos. Los vuelos a Canarias están llegando en tiempo, aunque muchos pasajeros, Mar y Martín, sí han sufrido las colas. Segunda jornada de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas, que está ocasionando grandes colas para pasar el control de seguridad. Algunos pasajeros han tenido que esperar hasta 90 minutos para pasar ese control, lo que ha ocasionado que algunos llegaran en los últimos minutos, incluso sobre la última llamada a su puerta de embarque. Eso sí, de momento los vuelos procedentes de la capital no se han demorado en su llegada a los aeropuertos canarios, pero algunos pasajeros que han llegado a este aeropuerto de Tenerife Norte nos han podido confirmar que hoy muchos han perdido su vuelo. Nosotras lo cogimos por 10 minutos, si no nos quedamos en tierra, y el avión venía bastante vacío. Mucha preocupación por perder los vuelos, sobre todo cuando tienes que ir y volver en el mismo día o casi en el mismo día. Hemos mirado en la cartera y ponía que estaba llamando y hemos llegado pero por los pelos. La suspensión del último tramo de la Vuelta Ciclista a España por las protestas a favor de Palestina siguen encendiendo el debate político. La oposición acusa al gobierno de incitar esas revueltas. El Ejecutivo defiende que Israel no debe participar en ninguna competición internacional. Ahora el debate se centra en Eurovisión. España decide mañana si acude a la próxima edición.
Tras las protestas en la Vuelta Ciclista, la polémica se centra ahora en Eurovisión. RTV decidirá este martes si España se retira del festival en caso de que Israel siga participando. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Israel no puede participar en Eurovisión ni en ningún espacio con normalidad mientras está perpetuando un genocidio en Palestina. El Partido Popular rechaza esta postura y acusa al Ejecutivo de utilizar el conflicto con fines políticos y manipular a los medios de comunicación. Los medios que dependen de la corporación pública se comporten y actúen desde la neutralidad política que se les exige. Otros líderes de la oposición van más allá y responsabilizan al gobierno de alentar las revueltas. Lo peor fue lo de ayer, cuando echó a sus hordas a reventar la Vuelta Ciclista a España. Escuchar hoy a ministros del Gobierno alegrarse de las manifestaciones y de las protestas de ayer, cuando, insisto, ayer el Gobierno de España blindó Madrid. La polémica sigue en el aire a la espera de una decisión que podría marcar la presencia española en el concurso, como ya ocurrió con Rusia en 2022. Y sobre esa posibilidad de que la Vuelta Ciclista venga el próximo año a Canarias, tal y como se había planteado hacía ya meses, ha hablado hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales asegura que si la presencia de Israel se mantiene en esta competición, no pasará por la isla. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Por lo tanto, vamos a ver qué sucederá en los próximos meses, pero desde luego con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España. Estas declaraciones las hacía Morales en la inauguración de la vigilia que está en marcha en la Plaza de Santa Ana de la capital Gran Canaria por los miles de niños y niñas asesinados en Gaza. Llevan Marina Sarmiento desde la 1 del mediodía. Sí, desde la 1 del mediodía y hasta ahora continúan. Han necesitado más de 7 horas para leer esos 20.000 nombres de los niños y niñas asesinadas en Palestina por el gobierno israelí. Esta vigilia, según los propios convocantes, pretende hacer justicia a su memoria. Todas esas infancias perdidas, esas 20.000 infancias perdidas, están representadas de alguna manera por unos 500 pares de zapatos aquí en la Plaza de Santa Ana. Esta mañana venían aquí Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Carolina Darias, la alcaldesa de la ciudad. Ambos han sido muy contundentes frente al genocidio y piden a las autoridades europeas que frenen esta situación que deja un gran rastro de asesinados y de destrucción. Mahmoud Salah Al-Ghaz, meses de edad. Así hasta nombrar a los 20.000 niños y niñas asesinados en Gaza desde octubre de 2023. Un homenaje que ha reunido a políticos, activistas y ciudadanos con un único objetivo: recordar todas esas infancias perdidas. Ellos ya no están aquí, han sido asesinados, tenían toda la vida por delante, están escuchando ahí de 0 años, 1 año, 2 años. ¿Qué culpa tenían esos niños? 20.000 niños y niñas, 60.000 personas en el conjunto del territorio palestino, con la idea final de exterminar a ese pueblo y sacarlo de su lugar de nacimiento. Reivindicar y exigir que cese la barbarie, que cese la violación de derechos, que cese el intento de aniquilar a todo un pueblo. Un acto que comenzó a la 1 del mediodía y se ha alargado toda la tarde para poder leer la larga lista de nombres. Las ONG denuncian que un niño o niña palestino ha sido asesinado cada hora por el ejército israelí durante estos 23 meses de guerra. Sus voces, representadas por estos zapatos, quedan ante la ciudadanía como una petición para frenar el genocidio. Precisamente con el conflicto en Gaza, comenzamos hoy nuestro repaso a las noticias de fuera de las islas. La tensión entre España e Israel no para de crecer. Mentiroso y antisemita, así ha llamado el ministro de Exteriores israelí a Pedro Sánchez, una reacción a la solicitud del gobierno español de expulsar a Israel de las competiciones deportivas. Mientras siguen cayendo las bombas en Ciudad de Gaza, pese a la cercanía de un refugio para familias, este edificio era bombardeado. Hay al menos 16 muertos. La relación sigue siendo fuerte. Es Donald Trump y se refiere a la de su país con China. La causa es el acuerdo comercial alcanzado en Madrid. El control de TikTok pasará a manos estadounidenses en su territorio, evitando así los problemas sobre seguridad y datos.
Se ha confirmado el hallazgo de una nueva víctima mortal tras la explosión ocurrida el pasado sábado en Puente de Vallecas. Se trata de un hombre que fue encontrado bajo los escombros tras ser reportado como desaparecido. Esto eleva a 2 el número de fallecidos. La explosión también dejó al menos a 25 heridos, 3 de ellos de gravedad. En el País Vasco comienza el juicio contra la enfermera acusada de simular la vacunación de más de 400 menores entre los años 2020 y 2021. Las familias han destacado la supuesta rapidez con la que la enfermera ejecutaba el procedimiento. La acusación solicita penas de entre 12 y 17 años de prisión. Es la excavadora que trabajaba en las obras de la Gran Canaria 41 y que esta tarde ha caído por una ladera. Su operario ha fallecido al quedar atrapado en la propia máquina. La complejidad de la orografía ha complicado las labores de rescate y se investiga qué ha ocurrido. El Cabildo de Gran Canaria ha lamentado el fallecimiento. Continuamos con más noticias, seguro que lo habrán notado. Hay un cóctel en cuanto al tiempo se refiere en el archipiélago. Tenemos un poco de todo. Fíjense en nuestra pantalla. Ahora mismo hay una alerta activa y hay otras 4 prealertas que también están activas. Vamos a ir desgranando poco a poco toda esta información y para ello nos vamos a ir a nuestro primer punto de directo. Comenzamos con el riesgo de incendio que hay activo y para ello Heriberto Fernández, parece que se ha complicado la situación. Cuéntanos. Sí, según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación más complicada se va a vivir a partir de mañana y hasta el viernes. En islas como esta, en Gran Canaria, en zonas de medianías, como en este municipio de Valsequillo, se podrían alcanzar los 37 grados. Además, la sensación de calor podría ser aún mayor debido a la ausencia del alisio y a la presencia de calima. Ante esta situación, la Dirección General de Salud Pública recomienda extremar las precauciones. También hay que recordar que, como dices, está activo el riesgo de incendio forestal, no solo en esta isla, en Gran Canaria, sino también en todas las de la provincia occidental. También hay 2 prealertas que serán activadas a partir de las 2 de la tarde de este lunes por viento, que podrían superar los 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros con olas de más de 2 metros de altura. Ya se han registrado los primeros datos con fuertes vientos que han superado los 76-79 kilómetros por hora en lugares como Arure, en La Gomera, en La Dehesa, en El Hierro o Izaña, en Tenerife. En cuanto al mar, estado de la mar se va a notar fundamentalmente por la incidencia además de ese viento en zonas de canales entre islas donde las olas podrían rondar los 2,5 kilómetros de altura. Se espera que a lo largo de mañana vaya disminuyendo y que remita a lo largo del miércoles. En todo caso, se recuerda a la población que deben extremar las precauciones y sobre todo informarse a través de canales oficiales. Cuando el calor aprieta, toda precaución es poca para proteger nuestros montes. Han venido los chicos del monte y han empezado a cerrar todos los fogones. Hay mucha vigilancia, que está la Guardia Civil, está Protección Civil. Está bien porque está cuidado aquí, a ver si escapamos del fuego. Fogones precintados en las raíces en Tenerife, donde también hay tiempo para cuidar de nuestras mascotas y de nosotros mismos. Agua, cuando nos acordamos. Y abanico. Ventilador. En Gran Canaria así se sufrían las altas temperaturas en Tejeda esta mañana. Este calor es muy húmedo, es horroroso, pero bueno. Nosotros como vivimos en Tejeda ya estamos acostumbrados. Mientras que esta es la imagen que presentaba Valsequillo hace solo unas horas. En La Gomera, sin embargo, haciendo bastante viento. En general siempre suele hacer, pero sí, he notado que ha hecho viento. Como que no me gusta mucho calor y la verdad que el viento aquí favorece porque nos sentimos fresquitos. El viento al menos sirve de alivio para los más calurosos. Las consecuencias de ese tiempo que se trasladan también al mar han dejado una víctima de ahogamiento en la playa de Cofete, en Pájara, en Fuerteventura. Y más asuntos porque el próximo lunes va a comenzar en Garachico, en Tenerife, la semana de simulacro por riesgo volcánico. El momento clave llegará el viernes 26, cuando se pondrá a prueba a la población. El Cabildo de Tenerife lleva 2 años preparando este simulacro, que contará con 5 escenarios principales y con la participación de más de 1000 personas. Con esta actividad se pretende mejorar el plan de evacuación y la comunicación con la ciudadanía en caso de producirse una erupción real. Vamos a evaluar
y por lo tanto también a fortalecer toda la información y todo el desarrollo que tiene que ver con la interoperabilidad entre distintas administraciones. Queremos ver cómo llega la información, si la información fluye de manera adecuada, si somos capaces desde el propio Centro de Coordinación Operativa, SECOES 1-2, establecer todos los canales de coordinación. El Gobierno de Canarias da por finalizada la alerta por contaminación marina en Lanzarote, tras confirmar que no existen vertidos activos en la zona donde encalló y se incendió un pesquero la semana pasada. Mientras se estudia la retirada de esta embarcación, el plan de emergencias insular continúa activo. Las playas cercanas permanecen cerradas de forma preventiva. Además, existe la amenaza de contaminación química por los restos de hierro que el barco pudiera liberar. Creemos que la contaminación química pues es altísima y ahora mismo vamos a convocar una reunión urgente para el viernes que viene para buscar una solución óptima. Hasta que martes, miércoles más o menos tendremos los resultados y hasta que no tengamos nosotros la total certeza que no hay contaminación en el mar, pues no quitaríamos la señalización. Un conductor está siendo investigado en Tenerife por conducir a más de 200 km por hora. Ocurre en la autopista del sur de la isla. La Guardia Civil ya está investigando esta conducción temeraria. Y en Tenerife una persona está siendo investigada por conducir a 226 km por hora. Ocurrió en esta autopista del sur y la Guardia Civil lo ha identificado gracias a un vídeo en el que se veía el velocímetro del coche marcando esos más de 200 km por hora. Los médicos canarios confirman la huelga. Será indefinida y a partir del 23 de septiembre. El Sindicato Médico Canario pide la publicación del concurso de méritos antes de los exámenes de la oposición. Dicen que la asistencia a la prueba para personas que ya tienen su plaza, pero que no ha sido comunicado, desestabilizaría los servicios sanitarios. En mesa sectorial se había hablado de que lo iban a poner los 4 fines de semana de octubre para evitar repercusiones en la asistencia a la población. Pues de repente lo han puesto todo seguido en una semana, del 29 de septiembre al 5 de octubre. Que no queremos que cambien la fecha y no es que no queramos que se hagan los exámenes, sino que resuelvan la fase anterior, que es el concurso de méritos de estabilización. El sindicato habría dado de plazo hasta las 3 de la tarde a la Consejería de Sanidad para mover ficha. Esta mañana la consejera ha defendido que no se puede retrasar más este proceso de estabilización. Y la marcha del proceso de estabilización no puede parar por un examen, más cuando el temario se ha puesto a disposición de los opositores hace más de un año aproximadamente, y además cuando hemos acordado en mesa sectorial que se iba a hacer después de las vacaciones de verano. Y huelga también de los trabajadores del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas ante la falta, dicen, de avances en la negociación del convenio colectivo. Los paros continuarán mañana en Lanzarote y también en Fuerteventura. En Gran Canaria, la huelga se va a iniciar el miércoles. Los servicios mínimos se estipulan en un 70%. La isla de Lanzarote concretamente es una isla que desde el Cabildo y la empresa la tienen a una tercera categoría en relación con las otras islas. Fuerteventura y Gran Canaria económicamente están a una altura y Lanzarote está por debajo de estas dos islas, y esto lo forman unos 130 trabajadores y trabajadoras. Lo que reclamamos es un convenio regulador para la provincia de Las Palmas donde todos los trabajadores tengan las mismas condiciones de trabajo, puesto que el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura nos tienen considerado como trabajadores de segunda y trabajadores de tercera con respecto a los trabajadores de Gran Canaria. Y nueva concentración esta mañana de los trabajadores del Centro de Menores de la Montañeta en Gran Canaria a las puertas de Presidencia del Gobierno. Reclaman convertirse en figura de autoridad, que se les reconozca que desempeñan una profesión con peligrosidad y mejoras laborales. El Ejecutivo asegura que ya hay reuniones con el Comité de Empresa y se ha reforzado también el personal. En 23 años de antigüedad que tiene la Fundación IDEO, nunca jamás se nos ha subido el sueldo. Se nos ha quitado el 5%, se nos sube el IPC como todo el mundo, pero nunca jamás hemos sufrido una subida salarial. Entonces pensamos que ya es hora, debido a la peligrosidad y falta de profesionales que hay en este sector, pues que se nos recompense de alguna manera. Y hoy se han incorporado a las aulas los más de 47.000 estudiantes de formación profesional. Son los últimos estudiantes que quedaban por incorporarse, ya lo han hecho, y en este curso además la demanda para aprender una profesión ha aumentado considerablemente.
La FP Dual comienza este curso con 1.500 estudiantes más que el año pasado, una opción que muchos jóvenes eligen por... No sabía qué estudiar y como tengo familiares que han estudiado esto y me lo recomendaron muy bien esto, pues decidí meterme hasta que sepa qué hacer. Como esto también en parte me viene de familia, pues ahorré esos 2 años de bachillerato y comencé ya a formarme a partir de un medio. Otro de los atractivos de la FP son las salidas profesionales, una formación dual dirigida al empleo que pone en contacto al alumnado con el tejido empresarial. La apertura de este curso 2025-2026 no es la apertura de un curso cualquiera, es la apertura de un curso que empieza a sentar las bases para ligar la oferta y la demanda. Un curso que estrena centros en El Hierro, La Gomera y el sur de Fuerteventura. La FP ofrece 26 familias profesionales donde elegir y 150 ciclos formativos en todo el territorio nacional. El Gobierno de Canarias ha recordado que en los últimos 2 años se ha consolidado más de 6.000 plazas para docentes isleños. Para aquellos interinos que en un principio se iban a quedar fuera, se han buscado soluciones para minimizar el impacto de los procesos de estabilización. Hemos salvado a 517, con lo cual de esos 567 quedarían por nombrar 50, y yo espero que se haga en los próximos días, si fuese posible. Las Fuerzas Armadas Españolas realizan estos días en Canarias un ejercicio de coordinación de las capacidades de defensa aérea de los 3 ejércitos, que incluyen además por primera vez sistema de respuesta frente a drones, unas maniobras que se desarrollan en plena alerta de la OTAN por la incursión de aparatos rusos no tripulados sobre Polonia y Rumanía, como hemos visto en estos últimos días. Esta fragata, la Cristóbal Colón, junto a 6 casas de respuesta rápida y unidades de artillería antiaérea, participan desde este lunes en Canarias en una activación real de medios. Se pone a prueba la capacidad de coordinación sobre el terreno. Obtener un conocimiento muy profundo de los espacios en los que desarrollamos nuestras operaciones, fundamental para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto. Se trata de un entrenamiento anual que cuenta este año con la participación de sistemas contra drones. Se trabajará en la defensa de infraestructuras críticas, unas maniobras que llegan justo después de la invasión de drones rusos en espacio aéreo polaco. Ahora mismo la información de la que disponemos sobre lo que ha ocurrido en Polonia todavía es muy difusa. Lo que sí que puedo decir efectivamente que para ese tipo de amenazas nos preparamos, para ese tipo de situaciones tienen lugar estas activaciones. En las maniobras participan 60 militares del Ejército del Aire y se hacen de forma simultánea con otros ejercicios en Gibraltar, Ceuta, Melilla y Baleares. El Pinar ya puede presumir de mayoría de edad. El último municipio en crearse de Canarias hoy está de aniversario. Hace 18 años que se constituyó tras consolidarse una demanda vecinal que comenzó a principios del siglo XX y que tras su formación ha generado hitos, a juicio de su alcalde, vitales para el crecimiento del Pinar. Para celebrarlo hoy se va a realizar un pleno participativo en el que quienes se sumen podrán hacer alegaciones y aportaciones. En la playa de la Restinga, el varadero. Ya en ese momento se solucionó y ya no hay peligro de paso. La travesía del Pino, vamos a terminarla, la curva de las casas, y ahora tenemos previsto las sombras en Tacorón. Significa mucho, porque es una reivindicación del pueblo piñero desde los años 1911 y 1912. El Gobierno de Canarias considera que con el nuevo marco financiero europeo peligra el trato a las regiones ultraperiféricas. Así lo ha defendido el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, en la reunión mantenida hoy con los consejos consultivos de política agrícola y pesquera celebrada en Madrid. Quintero mostró la oposición del archipiélago a las propuestas de Europa. Asegura que la unificación de programas pone en riesgo el POSEI y el tratamiento singular que tienen las RUPs. Este marco financiero plurianual y los reglamentos de uso de la política agraria común desdibujan completamente un marco de garantía y que garantice, en este caso, para los agricultores, ganadores y también para los pescadores de la región ultraperiférica, su viabilidad y su futuro. En las zonas costeras de las islas se pueden encontrar algunas pistas de cómo ha evolucionado el ecosistema. En Tenerife, un grupo de expertos internacionales en paleontología y geología de la Macaronesia darán a conocer los últimos avances en esta materia. Como trabajo de campo,
Este grupo de investigadores de diferentes instituciones internacionales ha visitado el yacimiento paleontológico que se encuentra en la antigua cantera de Milán. En estas dunas fósiles ubicadas en la costa de Tegina, los investigadores han podido tomar muestras de material como este, unas pequeñas conchas que pertenecían a una especie de caracol terrestre. El sistema de dunas es de hace 700.000 años. Parte más baja de estos yacimientos encontramos algunos niveles marinos, entonces es muy interesante conocer por qué lo encontramos ahora a esta altura. El estudio de las zonas costeras de la Macaronesia permite conocer los cambios y la evolución de los ecosistemas. We are interested in understanding the climate change. When we study the fossil record, we can see and I can tell you what happened in the last interglacial. Los investigadores participarán en un seminario en el Museo de Naturaleza y Arqueología para dar a conocer sus últimos avances en diversos estudios. Es muy importante compartir esos conocimientos con otros científicos de la Macaronesia. Su objetivo es poner en valor el patrimonio paleontológico de las islas y protegerlo. El Cabildo de La Palma ha concluido las obras de recuperación del vial norte y sus ramales en el polígono industrial del Callejón de la Gata de los Llanos de Aridane. Se trata de la única zona industrial que contaba el Valle de Aridane en La Palma hasta que la erupción volcánica la sepultó por completo. Se trabaja a la vez en los informes jurídicos para afrontar la instalación de los servicios. Una vez finalizada la actuación insular, llega el turno de la recuperación de viales internos por parte del propio Ayuntamiento de Los Llanos. El Cabildo ha terminado, digamos, la inversión de su 25% con los trabajos realizados en esa vía norte del Callejón de la Gata y en esos ramales, y ahora nos va a tocar a nosotros, Ayuntamiento, con nuestro 50% continuarlo, quedando para cuando se negocie el segundo convenio con el Estado, el completar la zona industrial con todas las infraestructuras que aquello va a llevar, o sea, con todos los servicios terminados. Fuerteventura recibirá una partida nacional de más de 50 millones de euros que irá destinada a mejorar las conexiones tanto aéreas como también las marítimas. Con esa inversión, el Ejecutivo lo que pretende es modernizar las infraestructuras de la isla y fomentar con ello la generación de nuevos empleos y la mejora de la competitividad. El reparto de la inversión económica se hará entre las dos principales vías de comunicación de la isla, la conectividad aérea y la marítima. En total, 9,5 millones de euros se recibirán entre este año y 2027 para modernizar las instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura, como por ejemplo la renovación y sustitución de las dos pasarelas de embarque. Los trabajos se realizarán de forma escalonada y en horarios de baja afluencia para que afecte lo mínimo posible a la actividad aérea. Por otro lado, 40,6 millones de euros se destinarán al nuevo muelle comercial de Puerto del Rosario. Se pretende ampliar la capacidad del puerto, protegerlo del oleaje y también liberar espacio para la llegada de contenedores y de cruceros. Una apuesta económica que busca mejorar el desarrollo insular y también la conexión de Fuerteventura con el exterior. Con el final del verano se dejan atrás los días de playa y tranquilidad y llega la vuelta a la rutina, las obligaciones y también el trabajo. El comienzo de septiembre marca un episodio muy estresante para la mayoría de los españoles. Retomar las tareas habituales puede convertirse en todo un desafío. Parques vacíos, tráfico intenso y madrugones, señales de que septiembre ya está aquí, un mes que para la mayoría de los españoles no solo significa rutina, también es el resultado de una gran carga emocional. Una situación de estrés, de mucha ansiedad, incluso en muchas ocasiones de no poder cubrir todas esas exigencias que se nos piden. 6 de cada 10 españoles reconocen que septiembre no es su mes favorito. Esta etapa está marcada por estrés, ansiedad, tristeza y nostalgia. Pero no todos opinan igual. Yo creo que ya estamos más que acostumbrados a esta rutina de volver a coger el ritmo otra vez. Creo que es la cuesta de septiembre en vez de la de enero. Me lo tomo con tranquilidad porque ya son muchos años. Con agobio o con ilusión existen herramientas que nos facilitan gestionar esta vuelta. Validar las emociones que nos surgen, entender que es normal cuando hay un inicio, cuando hay un cambio, que se nos pueda dar estas emociones variadas y sobre todo empezar a trabajar sobre esa gestión de emociones. Los días de playa quedan atrás y toca volver a la rutina. Pues vamos a seguir repasando otras noticias de las islas. Nos detenemos primero en La Gomera.
El Cabildo de La Gomera destina 1 millón de euros en ayudas sanitarias que permiten dar cobertura a más de 750 solicitudes, unas prestaciones que alivian la economía de las familias y que financian desde tratamientos médicos y material ortopédico hasta traslados por motivos de salud. El Consejo Regulador de Vinos La Palma ha puesto en marcha una campaña dirigida a contar historias reales que nacen en las viñas, bodegas y familias que reflejan la esencia de la isla. Son relatos de vida, de superación y pasión por un oficio que se transmite de generación en generación. Como cada 15 de septiembre, Lanzarote celebra su festividad patronal de Nuestra Señora de los Volcanes. Tras casi 2 semanas de fiestas, llegan hoy, Sara Duarte, a su final. Hoy es día festivo en Lanzarote por Nuestra Señora de los Volcanes, la Virgen de los Dolores, y cientos de personas han subido hasta Mancha Blanca para disfrutar del cierre de estas fiestas patronales. Unas fiestas que han contado con la tradicional feria de artesanía en la que miles de visitantes han disfrutado de las labores de cientos de artesanos y artesanas de toda la isla. Aunque el acto más multitudinario se dio anteayer, el sábado, con la romería de los Dolores. Hoy los actos concluían con música, pero lamentablemente una persona fallecía en la plaza de Mancha Blanca. Un varón de 84 años perdía la vida junto a la ermita en torno a las 6:30 de la tarde. Los actos previstos, el concierto de los sabandeños, como ven, ha comenzado con retraso tras 1 minuto de silencio. Oficialmente quedan suspendidos los fuegos artificiales. Posteriormente tendrá lugar el concierto de la artista lanzaroteña Rosana como broche final a unas fiestas patronales que un año más demuestran la tradición y el arraigo de toda una isla. Y en Tenerife, los próximos 16 y 17 de octubre tendrá lugar el primer Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval, un espacio para reflexionar sobre los retos y el futuro de esta festividad como motor cultural, económico y turístico. Va a ser gratuito y se celebrará en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, con un aforo de 185 personas cada día, aunque también va a poder seguirse vía streaming. La cita contará con 35 ponentes, expertos nacionales e internacionales. Representantes de los carnavales de otras ciudades como Brasil, Colombia o Cádiz también van a estar presentes. Hoy abre el plazo para poder inscribirse. Podemos aprender de otros carnavales con la misma empatía, podemos hacerlo sin ningún complejo. Y eso es lo que también va a significar este Congreso Carnalab. Va a abrir puertas, va a abrir diálogos, vamos a compartir ideas, a expresar nuestras inquietudes. El romancero gomero es una de las tradiciones más singulares del archipiélago. La práctica se ha mantenido viva gracias a la transmisión familiar, sobre todo de mujeres. Y unido al baile del tambor, conversa, relatos en verso que narran la historia de la isla, siendo parte esencial de la identidad gomera. Acompañado por chácaras y tambores se escucha el romancero, poesía e historia que se unen en la Edad Media y que se establece en Canarias como un símbolo identitario de La Gomera. En La Gomera ese texto se convirtió en soporte del folclore y todavía en el 2025 siguen sonando historias del Cid con 800 años de historia. Una tradición de voces masculinas que escondían letras de mujeres. Pienso en Esperanza Conrado, pienso en Angelina Niebla, pienso en Concha Dorta. Y aunque muchas no cantaban, permitieron conservar versiones más completas. Nos encontramos como la voz femenina estaba conservado quizá uno de los depósitos más fuertes de toda la tradición. Letras que son herencia y que hoy nos pertenecen. Nosotros lo que hemos heredado es nuestro, pero no es tan nuestro como de nuestros herederos futuros. El Palmeral en Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurado este fin de semana temporada con la exposición del artista Ángel Arencibia, Ruido más Ruido. La muestra está compuesta por 6 obras de gran formato, hechas todas ellas en óleo. El mundo del sonido, de música, ruido, me facilita hablar de cómo trabajo la imagen. Y de ahí esta propuesta, Ruido más Ruido. La luz cegadora que nos llega de todos lados, de los móviles, televisión, ya que nos ha cegado, seguramente la verdad no está. Que más bien una luz
que miente. Entonces, bueno, esa es una de las reflexiones que yo he hecho. Y para mostrarla, se inspira en técnicas como el cat-up de William Burroughs o la rayuela de Julio Cortázar, crear como forma de expresión, aunque en un principio el objetivo no sea transmitir un mensaje. Lo pensé o lo reflexioné después de elegir esa frase, de ponerla en algunos sitios, que en mi vida siempre, un poco, en cada etapa de mi vida he estado un poco fuera de lugar. Reinterpreta imágenes para volver a darle vida en sus lienzos. Esas imágenes pueden venir de revistas, de folletos, no tienen por qué ser de cosas importantes, pero sí que me han, digamos que en ellas las veo parte de etapas de mi vida. Y así crear y crear hasta alcanzar el final. Pues con estas imágenes terminamos hoy. Enseguida llega toda la información del tiempo y después los deportes. Seguimos en las redes sociales, en nuestra página web y en la Radio Canaria. Hasta mañana. Buenas noches.